Sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando los sembradíos y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy buenos días. Nunca hay que olvidar que este es un excelente día, que cada día es una nueva oportunidad para vivir intensamente el mejor regalo que Dios nos ha dado, nuestra vida. Y tampoco hay que olvidar que la mejor forma de poder vivir y discernir cada acontecimiento es a través de la palabra de Dios. Es escuchando la voz de Dios que continuamente nos dice que nos ama, que continuamente nos dice qué importantes somos. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces yo estoy tan a las carreras, haciendo una cosa, otra cosa, y estoy corriendo de un lado a otro, que de repente me detengo y digo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué se supone que es lo que estoy buscando? ¿A quién iba a llamar por teléfono? Me ha pasado. Espero que nada más sea en momentitos así y que no se vaya a convertir en algo ya más patológico, crónico. Pero a veces lo más triste es de que vivimos sin saber por qué. Estamos aquí sin saber por qué, sin saber cuál es el propósito, la meta o el para qué, ¿no? Recuerdo que en las clases de filosofía había un compañero que siempre preguntaba: ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Y desesperaba a los maestros. Pero a veces la pregunta es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Y si logramos escuchar la respuesta, podremos vivir con mejor intensidad o saboreando cada día de nuestra vida. ¿Por qué estás escuchando este video? Bien, pues escucha el Evangelio, porque el Evangelio, como siempre, es palabra de sabiduría, es palabra de amor. Dice así: un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. La pregunta es muy interesante. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué hacen algo que está prohibido? ¿O por qué hacen algo que no está prohibido? ¿O por qué eso está prohibido? A veces nosotros hacemos las cosas sin saber por qué. Y muy seguramente los fariseos preguntaban: ¿por qué hacen lo que está prohibido? Pues Jesús les responde el porqué de ese mandamiento. Y entendiendo el porqué, es que entonces tú vas a saber cómo vivir las cosas. Cuando tú sabes el para qué y el cómo y el por qué funciona una máquina, es cuando mejor sabes usarla. Pero cuando no sabes el por qué o para qué es esa máquina, no la enciendas, porque puedes destruirla o puedes dañarte. ¿Te das cuenta? Es tan importante el día de hoy el saber el por qué de las cosas, cuanto no más de nuestra propia vida.
Jesús les dice ese texto, ¿no saben ustedes lo que hizo David cuando tenía hambre? Los mandamientos tienen un propósito, tienen una razón. Y ya explicamos la importancia y la razón del sábado, ¿verdad? Porque el sábado, el cumplir el sábado, el tener día de descanso del sábado, ¿verdad? Era solamente para los hijos. Los esclavos no tienen día de descanso. Si nosotros nos remontamos en el momento en que Dios dio este mandamiento, es cuando los liberó de Egipto. Y los esclavos, cuando estaban en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, no tenía día de descanso, no descansa. Un esclavo no descansa, el hijo sí. Por eso Dios les manda tener un día de descanso, para que ellos recuerden en ese día que son hijos, que son libres. Pues bien, entendiendo eso, sabemos que es importantísimo tener un día para Dios, un día donde podamos descansar, un día donde podamos disfrutar libremente, sin necesidad de estar produciendo algo, sino de disfrutar. Pero ese día en donde tú eres libre, en donde los hijos son libres, resulta que los hijos también tienen hambre. Por eso Jesús deja que sus discípulos trabajen o hagan una actividad que estaba prohibida, el cortar grano, el pulirlo y comerlo, ¿verdad? Porque eso implicaba un trabajo que era asalariado, que era de alguien que es contratado y se tenía que descansar, pero también se tenía que comer. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú sabes el por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Usualmente, cuando se trata de cuestiones de fe, cómo viene la gente y me pregunta, Padre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios dijo esto? Como si quisiéramos saber el por qué de todo lo que Dios nos manda. Y en cierta forma voy a decirte, eso es bueno, porque hay que entender nuestra fe. Lo que no es bueno es que a veces nuestra actitud es que yo no voy a dar un paso en fe si no sé el por qué. Y cuando tengo esa actitud, no estás caminando en fe. Los sirvientes no saben lo que hacen, solamente se les manda hacer las cosas. El patrón no tiene que compartir sus planes con los sirvientes, solamente les manda, levanta esta barda, escarba aquí, pone estos cimientos y al final se construye el edificio. Los sirvientes no tienen que conocer los planes, los hijos sí. Por eso Jesús dice a sus discípulos, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace el amo, pero el amigo sí. Dios nos comunica sus planes y en cierta forma es bueno que nosotros queramos entender. Pero qué triste es cuando para las cosas del mundo tú no preguntas el por qué, simplemente lo quieres hacer. Trabajas, vives, te levantas, vas, haces. Hay quienes hasta, qué sé yo, compran productos, ven películas, ven programas de televisión y nunca preguntan el por qué, cuál es la finalidad de ese programa de televisión o de esa actividad. ¿Por qué haces lo que haces? Eso es muy importante, porque ante las cosas de Dios sí preguntamos el por qué. El por qué el Padre hizo esto. Pero tú te has preguntado a ti mismo, ¿y por qué estás haciendo lo que tú estás haciendo? Dios quiere mucho más de nosotros, pero hay que saber qué rumbo tomamos. Cuando tú vas a manejar, tú sabes el por qué vas a tomar una calle, porque quieres llegar a aquel destino, porque quieres llegar a aquella meta. Eso es normal, eso se entiende. En tu vida, en tus actitudes, ¿eres consciente de, con esas actitudes, a dónde quieres llegar? ¿Eres consciente que con esos hábitos estás construyendo una clara personalidad en tu vida? ¿Es eso lo que quieres de tu vida? ¿Así es como quieres llegar? Porque si en tu vida no quieres algo, no quieres llegar a ser cierto tipo de persona, cierto tipo de padre, cierto tipo de hijo, cierto tipo de esposo, de mamá, de esposa, entonces ¿por qué haces lo que haces? Preguntémonos el por qué hacemos lo que hacemos. Si el tomar una cerveza
te ayuda a llegar y alcanzar ese modelo de persona que quieres, tómatela. Pero si no, ¿para qué te emborrachas? Si tal situación te ayuda a ser mejor hijo, mejor padre, mejor empresario, mejor esposo, hazlo. Pero si no, ¿por qué lo haces? La invitación que nos hace Jesús en el Evangelio el día de hoy es el saber el por qué. Somos muy buenos para preguntar, pero te preguntas a ti mismo y tú, ¿por qué haces lo que haces? Tú, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer el día de hoy? Cuando tú sepas el por qué, eres libre, eres hijo y no te vas a perder en el camino. Pero cuando haces las cosas sin saber por qué, entonces ten cuidado, porque es muy posible que te vayas a perder en el camino. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios de la alegría, el Dios que sí sabe el porqué de todo, que sea Él, el que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy un secreto pastoral. En las primeras entrevistas que yo tengo con alguien que tiene problemas, casi siempre trato primero de descubrir el porqué de ese problema, de esa crisis emocional, el porqué de esa depresión. Y una vez que yo trato de entender el porqué, trato de hacerle preguntas a la persona que le ayuden a poder descubrir el por qué hizo lo que hizo. Y solita la persona endereza su camino cuando es más consciente de sus acciones. Nosotros no vamos a saber el porqué de todo lo que hay en el mundo. Es absurdo, no. Por eso Jesús nos invita a caminar en fe. Habrá cosas que no sepamos de Dios, da un paso en fe. Pero lo que sí debemos de saber, y es nuestro deber, es el saber el por qué hacemos lo que estamos haciendo. Porque tú no eres responsable de lo que los demás hacen. Tú solo eres responsable de tus propias acciones. ¿Sabes el por qué haces lo que haces? Un día, Alicia en el País de las Maravillas, creo que ya te he contado esta historia. Ella iba corriendo a mucha prisa. Era de noche, si lo recuerdas en la caricatura, en la película o si leíste el libro. Alicia en el País de las Maravillas. Ella va corriendo y el camino se bifurca en diferentes direcciones. No 2, 3, 4, 5 direcciones. Y en medio hay un árbol. Y ella se detiene y no sabe qué camino tomar, qué dirección tomar. Y en eso en el árbol aparece un gato color morado. ¿Recuerdas ese gato de rayas que aparece y desaparece y aparece? Y así está el gato. Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le responde, todo depende a dónde quieres llegar. Y Alicia le dice, a cualquier lugar. Y el gato le contesta, pues entonces cualquier camino es bueno. Si tú quieres saber exactamente qué camino tomar en tu vida, tienes que saber a dónde quieres llegar. Y una vez que sepas a dónde quieres llevar, es cuando te puedes preguntar el por qué tomo este camino o este otro. El por qué hago lo que hago. Pero si no sabes ni siquiera cuál es la meta o el propósito, terminarás haciendo las cosas sin saber. Ya sea arrancando espigas en sábado o criticando en sábado, que también está prohibido criticar. Que tengas un excelente día.